veremos el capítulo 5 de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, que se titula De la Divina Providencia. Ya tienen por ahí todas sus hojitas. Miren, la doctrina de la providencia, como dice ahí, se relaciona estrechamente con la doctrina del decreto de Dios que está ahí en el capítulo 3. Vean, el decreto es el plan de Dios, es el decreto, ¿verdad? Su decreto fue hecho en la eternidad, ese es su decreto. La providencia lleva a cabo el decreto de Dios, es decir, Dios en su providencia guía toda la historia para que lo que Él decretó en la eternidad se lleve a cabo, de tal forma que el decreto tiene lugar en la eternidad y la providencia tiene lugar en la historia, en nuestra historia. ¿Sí, mis hermanos? Creo que esta es una forma sencilla de entender la providencia de Dios. El decreto tuvo lugar en la eternidad y todo lo que Dios decretó se va a ejecutar conforme a lo que Él decretó. Y Dios, en su providencia, Él garantiza, por así decirlo, que su decreto se cumpla en la historia. Entonces con eso vemos a nuestro Dios soberano y todopoderoso, que Él controla todos los acontecimientos de tal manera que todo lo que Él decretó se cumpla. Repito, además, repitan conmigo lo que está en negritas, prácticamente la última frase. El decreto tiene lugar en la eternidad y la providencia tiene lugar en la historia. Apréndanse eso. Muy bien. Entonces, este capítulo tiene 7 párrafos y vamos a ir avanzando rápido, o sea, cubrir todos. Como lo dije, Dios quiera que los terminemos en estos 50 minutos. Vamos a lectura al primer párrafo del capítulo 5, que es de la Divina Providencia. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Bueno, este párrafo vemos que nos enseña lo siguiente: que Dios creó todo lo que existe, eso ya lo habíamos visto, pero vemos que también Dios sostiene todo lo sostiene Dios, es lo que vemos. Vemos que Dios tiene un control absoluto sobre todo ello, que su control existe sobre toda criatura y también sobre los eventos de este mundo natural, es decir, todas las leyes, las estaciones, de todo Dios tiene control, y que su control absoluto es para la ejecución del plan fijo de Dios, de ese plan que Él decretó en la eternidad, lo que ya explicaba un poco al principio, y todo tiene como propósito manifestar la gloria de Dios. Entonces veamos algunos textos que apoyan este primer párrafo. Dice el primer enunciado: Dios es el buen creador de todo, y se agrega la palabra el buen creador de todo. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces vemos que todo lo que ocurre en su decreto es bueno, o sea, Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno para con nosotros. Dios es el buen creador, todo lo que Él hace es bueno en gran manera, y todo es para el fin último, que es su propia gloria. Y vemos que dice el segundo enunciado: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría. Como dice Salmo 145:11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Sí? Al ver su decreto en acción, en la providencia, en la historia, hablaremos del poder de Dios, y no solo eso, sino de su sabiduría, porque dice Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y Dios es quien sostiene, esto es la providencia, es quien sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, ¿verdad? Él sostiene, dirige, dispone y gobierna.
Y vemos en Hebreos 1:3 la primera parte del versículo, el cual, ya que habla de Cristo, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, vean, todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios no creó las cosas y como algunos entienden, algunos que tienen mal, como si Dios le dio cuerda a toda la creación y la dejó Él andando, ¿no? Dios definió todas las leyes naturales, todo lo que conocemos, pero Él sostiene todo como Él lo definió. Pero como veremos también, Él puede actuar por encima de esas leyes naturales, como veremos en algún otro párrafo. Pero el Señor Jesucristo dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sí, o sea, de tal manera que Dios sostiene, que Dios dirige, que Dios dispone, que Dios gobierna todas las cosas, todas las criaturas, todos los eventos, todo lo que sucede. Por eso vemos en el Salmo 135:10, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Aún las cosas más, digamos, insignificantes para nosotros, están bajo el decreto de Dios. Y todas tienen el propósito de glorificarle a Él, aunque muchas veces nosotros no lo vemos o no lo entendemos, pero así es. Por eso dice Mateo 10:29-31, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, aún la muerte del pajarillo está decretada por Dios, y aún esa muerte es para su gloria. Y lo dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Impresionante, ¿verdad? O sea, Dios conoce el número de nuestros cabellos porque Él lo conoce. Dice, están contados para entender nosotros, pero no es que se puso a contar. Él conoce todo porque lo conoce. Pero ¿para qué nos dice esto? Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, si Dios está en control aún de un pajarillo, está en control de tu vida. Y mucho más, como veremos, que como hijos de Dios, toda la providencia, podemos hablar ahora y así, toda la providencia de Dios es para nuestro bien. Y gracias a Dios, ¿eh? Entonces, leamos de nuevo el párrafo. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Y textos que apoyan esto, Proverbios 15:3 dicen, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Sabemos, ¿verdad?, que Dios no tiene ojos, Dios es espíritu purísimo, pero es para que nosotros lo entendamos. Él nos mira en todo tiempo. En todo momento sabe lo que estamos haciendo. Lo sabe por 2 cosas, porque Él decretó todo lo que haremos y porque Él ve todo lo que hacemos. Eso es así nuestro Señor. Entre más cultivemos esto, más conscientes estemos de que todo lo que hacemos Dios sabe perfectamente bien. Eso cultivará más en nosotros el temor a Dios. Dicho de otra manera, el portarnos bien cuando según nosotros pensamos que nadie nos ve. Dios siempre nos está viendo. Dice alguien, ahí cuando nadie te ve, ahí tus acciones muestran lo que verdaderamente está en tu corazón. Entonces, bueno, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pero su providencia es santísima. Por eso dice Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos. O sea, es santísimo. Todo lo que hace Dios es justo. Todo, absolutamente todo. Y dice, y misericordioso en todas sus obras. O sea, todas sus obras muestran su carácter, son buenas, son justas, misericordiosas, amorosas, todas ellas. O sea, así tenemos que ver la providencia. Y decimos, gracias a Dios que Dios es quien controla en su providencia todas las cosas. ¿Quién mejor que Dios para que controle todas las cosas? ¿Quién mejor que Dios para darle a Él el control de mi vida? El darle el control es que yo descanse en Él, porque
el hombre se lo dé o no se lo dé, Dios tiene el control de nuestra vida. Entonces más bien entendamos y reconozcamos y confiemos y que Él verdaderamente controle toda nuestra vida. Y dice, todo con un propósito. Dice aquí el enunciado 6, con el fin para el cual fueron creadas. El propósito es que todo fue creado por medio de Él, para su gloria. Todo es para su gloria. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. Todo es para su gloria, todo. Y lo dice, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Vemos, Dios decreta todas las cosas libremente, ¿verdad? ¿Quién forzó a Dios para decretar algo o para decirle esto no lo decretes? Nadie. Por eso dice Salmo 33, 10 y 11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Para alabanza de la gloria, de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su infinita bondad y misericordia. Yo creo que aquí los autores de la confesión ya no quisieron poner todos los atributos de Dios, pero y con respecto dice Efesios 3:10, aquí habla de la multiforme sabiduría de nuestra salvación. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Su sabiduría, su poder. Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Su bondad, Salmo 145:7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y Génesis 45:7, su misericordia. Y Dios me envió delante de vosotros, es José hablando, ¿verdad?, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Todo es para la gloria de ¿qué? Sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia de Dios. Entonces vemos que la manera en que los autores de la confesión de fe, estos 100 teólogos o más, redactaron la confesión de fe, como dice aquí, no da cabida a dos errores que son comunes. Un primer error enseña que las cosas suceden al azar. Otro segundo error enseña que las cosas suceden por el destino. O sea, dice la creencia de que los eventos simplemente suceden sin ninguna relación segura y necesaria con Dios o con otras cosas que están todo bajo su control es una idea pagana. O sea, es pagano. O sea, todo aquel que cree en el azar, en el destino, es un pagano. Es alguien que no tiene a Dios, alguien que no conoce a Dios, alguien que no cree en Dios. Es pagano. Pero fíjense, sin darse cuenta, como dice aquí el autor de esta nota, que es Williamson, dice, hay muchos cristianos que creen que las cosas más trascendentales suceden al azar. Y se refiere a los arminianos, porque ellos enseñan que la voluntad del hombre actúa sin ninguna seguridad predeterminada, es decir, que actúa fuera del consejo de Dios, fuera del decreto de Dios. Dicen ellos que no hay ninguna razón por la cual un individuo rechace o acepte el evangelio. Dice, la voluntad del hombre está en el hombre mismo, y conforme a este punto de vista, o sea, digamos, su voluntad está balanceada sobre un filo entre dos posibilidades iguales, o aceptar o rechazar a Cristo. En el hombre está la decisión. Esa es la postura arminiana pura, que creen que las cosas más trascendentales, como la salvación de los hombres, sucede al azar, entendida que sucede porque por su propia decisión. O sea, él puede aceptar o rechazar porque él así lo decide, independientemente del decreto de Dios o de lo que Dios haya determinado. Entonces, ellos creen que Dios, sin ningún decreto, deja a criterio del individuo, repito, decidir por sí mismo si será salvo o no será salvo.
Entonces, simplemente algunos aceptan, mientras que otros rechazan. Pero nuestra confesión enseña todo lo contrario. Nada sucede simplemente porque sucede, ¿verdad? Ni siquiera la voluntad del hombre. Y aquí vemos este texto que ya lo habíamos visto, Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas. Esto habla de los canales sobre los cuales que fluye el agua. Dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El corazón, la esencia del hombre, lo que es el hombre, el corazón, el asiento de su voluntad, de su emoción, de sus afectos, de su inteligencia, de todo. O sea, de ahí el rey, en este caso, y menciona el rey porque es el hombre más poderoso en la tierra. O sea, en teoría nadie le dice al rey lo que hace. Me refiero a un rey que es terrenal, pero dice el proverbio. El corazón del rey en la mano de Jehová es como estas aguas que van por unos canales. O sea, se van por donde Dios trazó ese canal de agua y lo trazó desde la eternidad. Por eso dice, a todo lo que quiere lo inclina. Pero está hablando ya del corazón, de nuevo, y que emociones, voluntad, decisiones, todo. Y aquí dice Proverbios 19:21, en la Nueva Versión Internacional, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero habla del corazón de nuevo, ¿eh? Lo sabemos, no es el órgano, sabemos, es donde el hombre piensa, decide, lo que lo mueve a hacer todo eso. Ahí dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. O sea, que los decretos de Dios. ¿Y cuándo decretó? En la eternidad. Todo eso. Entonces, ¿qué vimos que es la providencia? Vimos el decreto tiene lugar en la eternidad y la providencia tiene lugar en la historia. Entonces, por su providencia va a ocurrir todo, o sea, nuestra historia, todo lo que Dios decretó. Como dice aquí, por supuesto, no podemos explicar cómo es que Dios ejerce este control absoluto sobre personas que son libres, pero sabemos que así es. Pero también tenemos que considerar esto. Incluso la voluntad de Dios no está libre para operar, por así decirlo, como su voluntad quiera, ni aún la voluntad de Dios. Y aquí viene la explicación. O sea, la voluntad de Dios está determinada por el propio carácter de Dios. Es decir, Dios no puede mentir. Hebreos 6:18. O sea, lo que el autor quiere poner es que a un Dios, o sea, Dios mismo actúa en base a ¿qué? A su carácter. Dios es un Dios de verdad. Dios no puede mentir. Y nos lleva a ver que el hombre también actúa conforme a su propio carácter. ¿Sí? O sea, Dios actúa conforme de nuevo a su esencia, a su ser, a su carácter. Y por eso Dios no puede mentir. Entonces, la voluntad de un hombre que está corrompido, que está muerto en delitos y en pecados, o sea, esa voluntad está sujeta a su naturaleza. Y por su naturaleza no puede hacer lo que a Dios le complace. Es como nos está llevando aquí el autor, que se me hizo muy interesante. ¿Sí me explicó en esto? Por eso vemos en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? Y son preguntas retóricas. La respuesta es no. Dice, ¿el leopardo sus manchas? La respuesta es no. Y aquí nos lleva. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es no. Y aquí vemos que se necesita un cambio de naturaleza. La regeneración del corazón. Que esa se hace cuando su evangelio es predicado y Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y por su Espíritu Santo Él trae a nueva vida. Quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, da nueva vida, nos da la fe, etcétera, etcétera. Y caminamos en santidad. O sea, conforme al texto de Jeremías vemos que lo que el hombre necesita es un cambio de naturaleza, que es la regeneración. Por eso dice, pero cuando Dios regenera al hombre y éste recibe un carácter nuevo y diferente, entendido como un corazón nuevo, entonces ahora sí puede complacer a Dios. Y aun cuando lo complace, como hemos aprendido, aun cuando obedece a Dios,
Sabemos, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está en control de todo y gracias a Dios por eso, y todo para su gloria. Pero entonces los caminos de Dios son un misterio para nosotros, como sabemos, más altos, fuera de nuestro alcance. Pero es de gran ayuda recordar estas verdades bíblicas. Dios creó todo lo que existe. Amén. Todo. Entonces, ¿por qué nos asombramos de que Él ejerza control absoluto sobre todo lo que Él ha creado? Aquellos que niegan la soberanía de Dios, ¿no? Dios creó todo. Entonces, ¿por qué te asombras? ¿Qué es la palabra? ¿Por qué te maravillas? ¿Por qué te asombras? ¿O por qué te extrañas de que si Dios creó todo, Él tenga un control absoluto sobre todo lo que Él creó? Además, todas las cosas tienen que ser sostenidas por Él. Así. Solo Él tiene vida y tenemos vida porque estamos en Él. Porque Él nos sostiene, estamos vivos. Entonces, ¿cómo no ver que Dios es todopoderoso y ese gran poder controla todas las cosas? Eso, nosotros, ¿verdad? Que es el punto 2 de las verdades que nos ayudan a entender un poco de esto. Dios es omnipotente. Él es capaz de hacer lo que Él quiera en cualquier lugar, en cualquier momento. Aún tiene la libertad de actuar sobre sus propias leyes, como veremos. O sea, cuando dice cambiar las condiciones existentes de forma drástica, se refiere a los milagros de Dios, como cuando transformó el agua en vino. O sea, hay un proceso para hacer agua, vino, uvas, tiempo, etc. Pero Dios puede intervenir aún sobre esos procesos determinados que Él establece. ¿Para qué? Para controlar, ¿verdad?, en su providencia todo lo que Él decretó. Y también tenemos que considerar que Dios es libre. Dios es totalmente libre. O sea, nada lo detiene de hacer toda su santa voluntad. Como dice, o sea, entender esto o recordar estas verdades, eso no nos da el conocimiento necesario para saber cómo Dios controla todas las cosas, pero sí sabemos por las Escrituras, o hay evidencia suficiente de que Dios es capaz de hacerlo. O sea, y sobre todo por las Escrituras de nuevo, ¿verdad? Ahí afirman que Dios ejerce un control absoluto sobre todas las cosas. Estamos hablando de la providencia de Dios. Como otro texto que hemos leído, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué te provoca esto a ti, mi hermano? El entender que Dios controla absolutamente todas las cosas. Paz, seguridad, temor. Temor es porque Él está viendo todo lo que hacemos. Temor porque Él ve todo lo que hacemos. Un temor santo que nos lleva a obedecerle, aun cuando pensamos que nadie nos ve. Él nos ve. Entonces, en resumen de lo anterior, porque Dios controla el universo, nada sucede al azar. Y porque Dios es quien controla todo, tampoco nada sucede según el destino. O sea, no hay tales cosas como el azar, el destino. De nuevo, esas son ideas paganas. Pues avancemos, hermanos. El párrafo 2, 3, 4, 5 y 6 están como que relacionados. Entonces vamos a verlos. Es la parte más pesada porque es mucha lectura de textos, pero es la manera en cómo pues nos convencemos de que lo que tenemos en nuestra confesión es verdaderamente bíblico. Y al final daremos explicaciones sobre estos párrafos, hermanos. Entonces, pues las siguientes 3 hojas va a ser mucha lectura. ¿Sí, mis hermanos? Dice, aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera,
O sea, la causa primera de que todas las cosas ocurran es su decreto, ¿verdad? Todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Bueno, esto se entiende mejor con los versos. O sea, es decir, Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vemos que ese es su decreto, la causa primaria. ¿Cuál era el decreto de Dios? Que el Hijo fuera entregado en manos de pecadores y muriera para traernos salvación. Pero digámoslo así, hubo una causa secundaria natural, que ¿cuál es? La maldad de los hombres. La maldad de los hombres. Por eso dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí entendemos, mis hermanos? O sea, la causa primaria, su decreto. La causa secundaria, algo natural en el hombre caído, que es que su maldad. ¿Cómo hemos aprendido? Dios, el Hijo de Dios en persona, el hombre santo, bueno, justo, sin pecado, no se halló engaño en su boca, es juzgado y es encontrado culpable y es sentenciado a una muerte de cruz, vean, inocente y encontrado culpable. ¿Eso qué pone en evidencia? Solamente que la maldad de los hombres. Sí, solamente eso. Es alguien inocente, sin pecado, nuevamente, no se halló engaño en su boca, y con todo lo encuentran con testigos falsos culpable. Eso pone en evidencia algo natural en el hombre caído, que es que su maldad. Es a lo que se refiere esto. Otra forma que también ya lo habíamos leído, Proverbios 16:33: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hoy en día no es para nosotros echar suertes, ¿verdad? Bueno, nada más, pero aún allá, cuando echaban la suerte, dice, lo que resultara, que era el Urim y el Turim, lo que usaban, lo que resultaba es lo que Dios ya había decidido que resultara. Y vemos, o sea, nuevamente, Dios usa todas las causas secundarias. O sea, hay cosas secundarias que hay que hacer. Es decir, si se va a la batalla y se quiere ganar la guerra, entonces el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Sí vemos? O sea, hay cosas secundarias que se tienen que hacer para que el decreto de Dios se cumpla. Pero las cosas secundarias están dentro del decreto de Dios. Pero si más Jehová es el que da la victoria. Esto me gusta mucho, estos dos textos que siguen a continuación. O sea, vemos cómo está aquí el decreto de Dios conocido por medio del apóstol Pablo. Pero vemos que los hombres tienen que hacer algo para que el decreto se cumpla. Es algo... Creo que esto ya nos da o nos resume mucha idea de lo que dice este texto, cuando dice el enunciado 2 del párrafo 2. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Ok, hasta ahí. O sea, y estos dos textos nos ayudan a entender eso. Es el apóstol Pablo, está en un naufragio, hay una tormenta, etc. O sea, recordemos el contexto de Hechos 27 y leemos del 22 al 25. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Y qué dice? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente de la nave. Y les dice por qué. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, tú tienes que vivir, y junto contigo todos los que están ahí. Por eso le dice Pablo: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros en medio de ¿qué? De esa tormenta. Y dice Pablo en el verso 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Ven? O sea, esto es lo que iba ya a pasar.
Pero los hombres tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer los hombres? Permanecer ahí en el barco. Esa es la causa secundaria natural que debe de darse. Porque dice Hechos 27, 31 al 32, con este mismo evento. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, disimuladamente querían que huir. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Entendemos esto? Dios le dice a Pablo: no temas, tú no vas a morir y ninguno que está contigo va a morir. Ya. Pero los hombres en su miedo, los otros, ¿qué quieren? No, vámonos, quieren escapar. Y Pablo dice: si se escapan, mueren. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues confiar junto con Pablo y permanecer. ¿Y qué hicieron? Permanecieron. Y el decreto de Dios se ejecutó. Bueno, espero que estén ahí, medítelo y lo entiendan. Pero el decreto es la causa primaria y se cumple por causas secundarias naturales. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Veamos el párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, como ya vimos, medios naturales, sus leyes, esto como decisiones, digámoslo así, racionales, o decisiones naturales, cuando es la maldad de los hombres, etc. Pero, dice, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Cuando veamos esto, según le plazca, entendamos que su decreto y su providencia es buena, justa, santísima. Todo eso, recordemos todo eso. O sea, no pensemos jamás un Dios caprichoso. Todo lo que Dios hace que es bueno. Entonces dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Y aquí son los mismos textos de Hechos que ya leímos para entender esto. Pero dice, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, sin los medios naturales. El ejemplo lo vemos en la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿De qué iba a tener un hijo? Jesús. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, que está actuando por encima del proceso natural que Dios dejó, ¿verdad? Que es para la concepción una relación sexual, pero está actuando ¿qué? Por encima. Vamos a ver que también en contra de eso, y vemos Romanos 4:19 al 21, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, y se refiere a Abraham, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Este es impresionante. O sea, el hijo de la promesa, que es Isaac, nació por un verdadero milagro. Abraham viejo, como dice, casi 100 años, y Sara estéril. Entonces, un verdadero milagro. Dicho de paso, eso que apuntaba a que el nacimiento del pueblo de Dios, nosotros, sería por medio de ¿qué? De un verdadero milagro. ¿Cuál es nuestro nuevo nacimiento? Pero dice aquí de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, actuar por encima de los medios naturales. Ya vimos, ella estéril y el viejo. Pero también contra los medios naturales actúa Dios para hacer su voluntad. Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, contra eso. ¿Qué es lo que debe pasar? Una zarza en el desierto, un arbusto, un chispazo y se encendían. Es decir, ve el fuego, pero la zarza no es la que está en fuego, hay un fuego en medio de la zarza, como dice aquí, pero la zarza no se consume. Entonces, contra los medios naturales.
Y esto también contra los medios naturales. Habla de los 3 jóvenes. Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Un verdadero milagro. Ay, gracias a Dios. Y si vemos aquí en el contexto, o sea, estos 3 jóvenes, se les ordena que adoren la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Ellos dicen, no lo vamos a hacer. Y se había establecido que el que no lo hiciera iba a ser lanzado a un horno de fuego, que es este. Y dicen, no lo vamos a hacer, y sepa el rey que Dios nos va a librar de esto. Y sepa también que si Dios no nos libra de esto, dice, no te vamos a hacer caso a ti, sino a Dios. Son unos jóvenes exiliados en Babilonia, pero con una fe tremenda en Dios. Pero estamos viendo que Dios actúa contra los medios naturales. Bueno, es el párrafo 3. Ahí no creo que haya dudas. El párrafo 4. Vamos a leerlo. Dice: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. De esto hablamos, digamos, buen tiempo hablar en el decreto de Dios acerca de esto. Aquí lo que nos dice el párrafo es que la caída de Adán estaba ya estaba decretada por Dios, pero Dios no fue el autor del pecado. Y ahí y veíamos que ahí nos quedamos nosotros. Ese es el terreno seguro por el que nosotros caminamos. Porque cualquier otra cosa muy seguramente te va a llevar a concluir que Dios es el autor del pecado. Y eso es una herejía y ya estás en un camino que no conviene. Entonces, ¿pero Dios decretó la caída? Sí. ¿Y todas las acciones pecaminosas? Sí. ¿Dios es autor del pecado? No. ¿Cómo lo hace? Solo Dios sabe. Exacto. Solo Dios sabe. Y en este punto hemos visto textos. Y dice, como Hechos 4, 27, 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y habla de los que se unieron en contra de Jesús, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Pero para hacer qué? O sea, ellos se unieron en su maldad, y vimos todo esto cuando vimos la cruz de Cristo, si recuerdan. En su maldad de ellos los llevó a matar al Hijo de Dios. Pero no hicieron nada que no estuviera decretado por Dios. Por eso dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, aún esos latigazos, todos, el número de ellos, la forma de ellos, el tiempo de ellos, la intensidad de ellos, todo ya estaba decretado por Dios. Pero ellos lo hicieron por su maldad. Y dice Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿De qué forma Él nos sujetó a todos en desobediencia? Él estableciendo que Adán representaría a toda la humanidad. Y porque Adán pecó, todos pecamos en Adán. Y más aún, y porque Dios decretó la caída de Adán, así es como Él sujetó a todos en desobediencia. Por su decreto es que todos nacimos muertos en delitos y pecados. ¿Y para qué es todo esto?
para su gloria. Para su gloria. Lleguemos ahí y ahí quedamos rendidos. Su gloria completa. La gloria de su justicia contra aquellos que Él deja perseverar en sus pecados y morir en sus pecados. Para la gloria de su justicia. Para la gloria de su misericordia en aquellos a quien Él tiene misericordia y trae nueva vida. Todo es para su gloria. Génesis 50:20, el evento que también hemos platicado de José y sus hermanos. Vosotros, José diciéndole a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, es tu maldad. Mas Dios lo encaminó a bien. Y ya había, creo que he dicho, o sea, no es que Dios como que ve que hacen mal y voy a ver cómo encamino, no. Hicieron el mal que Dios había decretado sin ser el autor del mal en ellos. O sea, hicieron exactamente lo que Dios decretó. Su venta de él como un esclavo a los madianitas. Vean ustedes, ¿para qué era que José llegara a Egipto? Para que fuera el segundo. ¿Y para qué? Como dice aquí, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y la forma que a Dios le plació llevar a José a Egipto es como un esclavo. Y claro, ¿no? Como dice aquí, que Dios no es autor del pecado. Ese texto que también hemos visto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otro texto, 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, bien clarito. O sea, Dios no es autor del pecado del mundo. Párrafo 5. Dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarnos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Claro el texto, hermanos, largo, pero creo que es claro. Dios nos disciplina para nuestro propio bien. Nos disciplina por pecados pasados o para que sea evidente en nosotros pecados que tenemos, para que en el futuro, o sea, estemos conscientes del pecado, lo llevemos a los pies de Cristo, roguemos por su misericordia, que nos santifique y no caer de nuevo que en ese pecado. De tal forma que, de nuevo, Dios es bueno y de una manera especial, como veremos al último párrafo, para con su iglesia. Todo lo que ocurre en nuestros días es para nuestro propio bien. Todo. Como sabemos por las Escrituras, aún en una disciplina puede haber muerte y eso es para el bien de su hijo. Pero bueno, lo vemos aquí había varios textos. Les sugiero que vayan ustedes a la confesión y los vean ahí todos, pero puse algunos. Lucas 22:34. Y él le dijo, Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y pasó. Pedro lo negó 3 veces. Y dice, y Pedro
Dice, estoy triste hasta la muerte. Pero Jesús no lo iba a dejar ahí. Jesús no lo iba a dejar ahí. Jesús estaba humillando a su apóstol para ser usado, y fue ese gran líder, ¿verdad?, humilde que Dios usó. Por eso dice en Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y el Pedro que lo negó 3 veces fue el Pedro que estuvo dispuesto a dar su vida por su Señor Jesucristo. Y según la tradición, él murió crucificado de cabeza, porque no se halló digno de morir como había muerto su Señor Jesucristo. O sea, Pedro lo negó. ¿Qué pecado más grave y más grande, ¿verdad? Negar a Cristo. Lo negó 3 veces. Y la última vez que hasta con maldiciones lo niega. Pero eso estaba en el decreto de Dios para preparar a su apóstol, el líder, ¿verdad?, que iba a ser Pedro, ese líder humilde. Gracias a Dios. Por eso, Romanos 8:28, por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos ayuda bien. Párrafo 6. Dice: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. A la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Bueno, aquí es lo que dice: ciega y endurece a causa de su pecado anterior. O sea, de nuevo, el hombre nace muerto en delitos y pecados, pero algunos de ellos Dios como dice aquí, los endurece, y de otros tiene que misericordia. Pero la causa primaria fue el pecado ¿de quién? De Adán, que fue de su propia maldad, y en Adán todos pecamos. Y así Dios nos sujetó a todos en desobediencia. Pero lo que dice que no solo niega su gracia, sino que les retira dones que ellos tenían y los entrega a Satanás. Y por el mismo medio que Dios emplea para ablandar a unos, es el mismo medio que Dios usa para endurecer a otros. Y lo dice Romanos 11, 7 y 8. Pedro, ¿verdad? O sea, Pablo, él preguntándose, ¿por qué tantos judíos se pierden, ¿verdad?, que no son el pueblo de Dios? Pero Pablo entendiendo estas cosas. Y dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ya está afirmando. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea, dice, pues todo es por Dios, por su decreto. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Deuteronomio 29:4 dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero ¿quién es el que no tiene o no ha tenido misericordia de ellos? Es Dios. ¿Y quién es el que tuvo misericordia de nosotros? Es Dios. Apoyando esto mismo, dice, en el sentido de que aún dones que Dios da los puede Él retirar. Pero esto note, es en los impíos, ¿verdad? Aquí podemos mencionar varios que son apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Como dice Hebreos 6, ¿qué es un apóstata? Aquel que vivió en la iglesia, que se comportó como un cristiano, que gustó los poderes del siglo venidero.
¿verdad? ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? O sea, disfrutó la palabra, disfrutó los cantos, disfrutó el compañerismo, disfrutó estar en la iglesia. Seguramente muchos de ellos fueron incluso maestros, ¿verdad? Enseñaron, o sea, tenían dones seguramente dados ahí por el Señor, pero apostatan, y aún eso Dios que se los quita. Es decir, los dones Dios se los quita a quienes, a los impíos, conforme a la confesión, no en el Hijo del Señor, ¿verdad? Y nosotros no. Nosotros nos anima a que procuremos los dones que Él nos ha dado, que los encontremos y los pongamos en práctica, y es lo que debe ocurrir con nosotros, ¿verdad? Poner en práctica nuestros dones, el que sea de presidir, de servicio, el ser desprendido como maestro, etcétera. O sea, poner en práctica nuestros dones. Y en la iglesia es donde encontramos nuestros dones, y en la iglesia es donde los ponemos en práctica y fuera de ella, pero principalmente aquí en la iglesia. Con respecto a eso dice Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y este texto apoya el enunciado 4, que dice: los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. O sea, y este texto está tremendo cuando dice en 2 de Reyes 8:12-13. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y le respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y vean todo el mal que él va a hacer. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Pues una vez que él tuviera el poder, Dios lo dejaría expuesto a la corrupción de su pecado, y él haría todas estas cosas que Eliseo le dijo, y lo hizo. Ya vemos el Señor. Y para el 5, el enunciado 5 del párrafo 6, que dice: a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Y dice Salmo 81, 11-12: pues mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y dice: por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Vean ustedes, por medio de las plagas Dios endureció a Faraón, pero por medio de las plagas Dios ablandó a los israelitas. Es lo que vemos aquí cuando dice Éxodo 7:3: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y después dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y Cristo mismo, Cristo para unos es precioso y para otros es tropiezo. El mismo medio para unos los endurece y a otros que los ablanda. Cristo. Pero vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificaron, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo mismo es el ejemplo, que Dios usa el mismo medio para que endurecer a unos y ablandar a otros. Vamos a leer esto. Dice, los párrafos 2 al 6 que acabamos de leer de la Confesión de Fe nos enseñan esto: que la soberanía absoluta de Dios no destruye la integridad de la libertad del hombre, ni tampoco niega la operación de causas secundarias. Pero, sin embargo, dice, Dios tiene la libertad de pasar por encima de estas leyes y causas cuando así lo desea. También nos enseñan que Dios ordenó hasta la caída del hombre sin haber hecho por sí mismo ningún mal. O sea, Dios no es autor del pecado. Y que la soberanía de Dios se extiende a la operación interna del corazón del hombre, tanto en el hombre salvo como en el no salvo, sin participar en el pecado de los hombres. Cada vez que se enseña la doctrina de la soberanía divina, siempre surgen objeciones espontáneamente del corazón humano pecaminoso.
Vamos a ver 3 de ellas y vamos a tratar de dar respuesta a las escrituras, aunque ya se fue dando. Una objeción es, si Dios controla todo, entonces yo no soy responsable por lo que haga, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una objeción que encontramos. Pero dice, esta objeción está basada en la suposición de que cuando Dios controla las acciones humanas, Él nos hace cumplir su voluntad a la fuerza, aunque no queramos. Y si yo me forzara a pecar contra mi voluntad, entonces Él sería responsable por mi pecado y no yo. Pero las escrituras nos enseñan que nosotros somos responsables precisamente porque hacemos nuestra propia voluntad cuando pecamos. ¿Cierto? Es lo que vemos por las escrituras. Pero es una objeción que es común. Si Dios controla todo, entonces yo no soy responsable de nada. Pero el hombre es responsable por todas sus acciones. Y con todo, dice, porque Dios es infinito, eterno e inmutable, Él es capaz de permitirnos hacer lo que nos plazca dentro de las limitaciones de nuestra naturaleza, como ya vimos. Y aún así, hacer inevitablemente que hagamos lo que Él ha predestinado que hagamos. Es parte de lo mismo que estamos leyendo. Dice, esta es la lección que encontramos con José y sus hermanos. José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hicieron el mal, los hermanos, lo hicieron libremente, sin embargo, también hicieron la voluntad, el decreto de Dios. Otra objeción. Si Dios controla todo, entonces las cosas saldrán igual, sin importar lo que yo haga. Aquí vimos que Dios controla todo, aún las causas secundarias. Entonces sí importa lo que yo haga, definitivamente. En su decreto sí importa lo que hagamos nosotros. Eso nos libra de ser fatalista. Controla todos los eventos. Y aquí voy a leer este texto, 2 de Pedro 1:10, que es con respecto a nosotros. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, aún sabiendo que somos elegidos, somos responsables de esforzarnos en perseverar en santidad. O sea, la responsabilidad está en todos nosotros. ¿Sí? Por eso, si Dios nos ha escogido, entonces, como dice el autor, ¿cómo podemos decir que seremos salvos, hagamos lo que hagamos? No es lo que la Biblia enseña. El hecho de que sea un escogido no implica que seré salvo sin importar lo que yo haga, no. O sea, tenemos que saber tenemos que saber que seremos salvos solo por hacer lo que Dios dice que los escogidos harán. ¿Y qué harán los escogidos? Esforzarse en perseverar en su santidad. No somos fatalistas, ¿verdad? Y esta que ya hablamos nosotros. Si Dios controla todo, entonces Él debe ser el autor del pecado. ¿Fue el decreto de Dios que Adán pecara? Sí. Ahora, los hombres malvados solo hacen lo que Dios ha determinado de antemano que ellos hagan. Sí. Todo está en el decreto de Dios. Y las escrituras, dejan muy claro esto. Como dice Isaías 45:7. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. O sea, en las escrituras no encontramos nada que niegue la soberanía absoluta de Dios, aún en esto que llama tinieblas y calamidades. Pero siempre tenemos que recordar que las escrituras son claras en que Dios no es el autor del pecado, como leímos en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y último párrafo, mis hermanos, perdón.
El 7 habla de nosotros, sobre la providencia de Dios en el cuidado de nosotros, de su iglesia. El párrafo 7 dice: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de su iglesia. Proverbios 2, 7, 8 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Y como ya leímos Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias a Dios. Entonces, con respecto al cuidado de la iglesia, o sea, vemos lo que dice este autor, que él es Sam Waldron. Dice, con respecto a la iglesia, dice: la providencia significa cuidado o atención dados a algo de antemano. Y nuestra confesión deja claro en este párrafo 7 que acabamos de leer, que el objetivo especial del cuidado y la atención de Dios en su providencia universal es su pueblo, la iglesia. O sea, nosotros somos el objeto especial del cuidado de Dios dentro de su providencia, la iglesia. ¿Sí? O sea, y pregunta aquí el autor, Sam Waldron: ¿quién, en cualquier caso, disfruta del cuidado especial de Dios? ¿Son los famosos? ¿Son los grandes? ¿Son los líderes políticos? ¿Son los judíos? No. Es la iglesia. O sea, a menudo esto no se ve, pero nosotros lo sabemos y nos consuela. O sea, el enfoque principal de la providencia de Dios en el mundo, o sea, su enfoque principal de su providencia no está en Jerusalén, donde estuvo el templo, tampoco en Roma, donde está el Vaticano, tampoco en la Meca, está en nosotros. En donde la iglesia está, ahí está su especial cuidado. Y dice: es por causa de la iglesia por lo que ocurre todo en la vida. Y de esto tenemos que meditar más, y lo haremos en los siguientes capítulos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y danos de tu gracia, porque es pesada y es densa. Danos de tu gracia, danos los tiempos también para repasar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en tu conocimiento, en las escrituras, en asistencia a los cultos, a las oportunidades que por medio de la iglesia brindas para que seamos instruidos. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Gracias porque esto estaba en tu providencia para con nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.